Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy voy a ser muy cortito en el comentario de inicio. Vamos, que me lo voy a ahorrar, porque miren ustedes, no tengo palabras. Se me ocurren un saco de calificativos, y uno detrás de otro, pero voy a evitarlo. Quiero que ustedes juzguen esta petulancia, esta horterada del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en un acto de reconocimiento. Se fue el aniversario de la muerte de Almudena Grandes, y allí mismo, igual que ya hicieron José Luis Rodríguez Zapatero, en aquella cena en la que hemos venido los buenos pero no han venido los malos, aquí estamos los rojos pero no han venido los azules, y después de ese homenaje a Santiago Carrillo, se llevó a algunos invitados, entre ellos Miguel Ríos, también estaban otros cantantes de La Ceja, artistas de La Ceja, se los llevó para entregarles el postre, que era una estatua ecuestre de Francisco Franco. Bueno, pues al igual, ahora Pedro Sánchez actúa de esta manera. Cuando te escuchaba, le comentaba a Ana que una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo... Si es que, ¿qué comentario se puede hacer de esto? Saludamos ya a los contertulios. Víctor Hernández Bru, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. ¿Qué era aquello que no se podía decir por el reglamento ese famoso que nos pasaron? Que no me acuerdo bien. No se puede decir todo. Todo lo que se te ocurre. Todo lo que estoy pensando ahora mismo no se puede decir nada, sí, ¿no? Bueno, pues buenas noches, ha sido un placer estar aquí hasta la semana que viene. Pero... ha sonado la alarma. Yo tengo ya el dispositivo que nos han facilitado. José Fernández, buenas noches. Buenas noches. Con los efectos especiales. Hay que estar atentos y la tecnificación. Esto era como la película aquella de Demolition Man. Sí. Hay una película, además con la actriz esta que es horrible, el Angelico, Sandra Bullock. En cuanto a la interpretación y tal, pues es una chica. Pero es actriz. Sí. Y Sylvester Stallone. Otro actor. Y otro que mide 2 metros y pico, un tal Snippet. Torrebruno. No, Torrebruno no, Snippet. 2 minutos y medio ha tardado en salir Torrebruno hoy. Torrebruno aquí. Y entonces hacían, porque claro, estaba congelado, y entonces lo tienen que descongelar para enfrentarse a otra amenaza. La historia del langostino navideño. Sí. Y lo descongelan, Hay que ver estaba criogenizado, mejor dicho. Cine de arte y ensayo que le gusta a todo el mundo. Bueno, tengo que deciros... Oye, cada vez que decía una inconveniencia, había por allí como un tractor sonaba una alarma. Que sonaba, y entonces sacaba un papelillo y era una multa. Tengo que deciros que me siento, de aprovechando un poco que ya por fin alguien se ha atrevido a decirlo en público, yo me siento como muy intimidado en esta tertulia. Siento que a veces se me dicen cosas y se me lanzan miradas que me hacen sentir incómodo. Pero no son lascivas, ¿no? A veces sí. ¿Sí? A veces sí. Lo único que faltaba. La verdad que no me vengo sintiendo mal desde hace tiempo en esta tertulia. Hay miradas, hay gestos, hay aproximaciones incluso a veces que no me... Hermano, yo sí te creo. Que no me enteré yo. Bueno, qué país, Oye, ¿qué os parece lo de Pedro Sánchez? Es que se puede ser... Es que yo ya no encuentro calificativo. Además lo dice el hombre como apesadumbrado. Pasará la historia... ¿Qué va a pasar en la historia? El mejor momento... ¡Payaso! El mejor momento de la historia. ¿Has dicho payaso? Por favor, desde el circo, desde hermanos Price y hermanos Ringling nos están diciendo que estamos apropiándonos culturalmente de la manera de interpretar que ha tenido. ¿Pero qué han dicho? ¿Payaso o sí. Payaso? El otro es el chiste de la cola del circo que no. Ha dicho chiste, cola del... Bueno, no puede ser. Esta tertulia, señor Anchorman, señor presentador, esta tertulia está vulnerando clarísimamente todos los preceptos. Me siento muy incómodo. Y yo espero, por favor, que alguien se solidarice conmigo, porque lo pasamos francamente mal, porque tú eres muy machista, ¿qué? Porque tú nos miras con ojos de... Sí. Y francamente... Y racista. Buah, sobre todo,
Oye, ¿habéis conocido, aparte de Alejandro Magno o Napoleón Bonaparte? Lo mejor de la Alejandro Magno no llegué yo a conocerlo. No, pero... No. Hombre, ahí están los anales de la historia. Cuidado con los anales. Nunca con los anales, nunca mejor dicho. Anales de la historia. Ya estamos escribiendo la historia de un modo patriarcal. Exacto. Bueno, lo mejor de la comparecencia... No iba por Cantros, lo de los anales de la historia. Lo mejor de la comparecencia es el momento en el que, una vez iniciado el aplauso, dice, no. Bueno. No, sí, es como los monologuistas. A mí no. Sí. Tenemos personajes en Almería que se comportan así, ¿eh? Sí. Yo no voy a decir el nombre de ninguno, obviamente. Pero... Un poco sí. Un poco, sí. Hay personajes de diversa talla política que se comportan en función de su dimensión. Estuvo lento el de la CLA, ¿no? El que manda a la gente a aplaudir. Ahí hay un interim que... Sí, por eso tenía que haberse... No sé si fue despedido al final. Eso tenía que haberse arreglado mejor. Yo creo que este tío es carne de sofá de psiquiatra. Esto en las facultades de psicología yo creo que le siguen con verdadero interés, porque un tipo que manifiesta una relación tan difícil con la realidad, pero mira, te voy a decir una cosa. con la si propia esa frase verdad que él ha dicho, que acabamos de escuchar, en vez de decirla a él, la decimos nosotros aquí en la tertulia, seguramente hubiera provocado una protesta del Partido Socialista en el Consejo de Administración. Si nosotros llegamos aquí y decimos, este presidente va a pasar a la historia por haber desenterrado a Franco, seguramente dirían, es que ya están con tal, no sé qué. Yo la verdad, y al margen de las bromas, yo creo que va a pasar a la historia. Va a pasar a la historia por varias cosas. Pero no por lo que a mí me gustaría, también te lo digo. Va a pasar a la historia por ser el peor presidente desde la invasión almohade. Porque es que desde luego no se conoce a alguien tan destructivo. Bueno, ahí está Zapatero, pero ahora les cuento la segunda parte. Pero ha conseguido hacer Zapatero. El éxito histórico de este tío es que ha hecho parecer Zapatero menos malo de lo que en realidad era. No estoy de acuerdo. Bueno, no ha sido para tanto. Pero todo es empeorable. Ahora os cuento el porqué. Este hombre ha conseguido dejar a todos los españoles con una deuda de 30.000 euros por barba, ¿eh? Cada uno de nosotros, independientemente de nuestra condición social, poder adquisitivo, etcétera, etcétera, cada uno de los españoles debemos ya 30.000 euros por cabeza, ¿eh? Esto ha sido consecuencia de la gran labor histórica de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora de Pedro Sánchez. Eso se acumula algunos, porque yo conozco algunos que ya van por ahí. Sí, van. Y luego ha conseguido, pues yo qué sé, la porquería más grande a nivel democrático de insultar a la judicatura, llamar fachas a los jueces, llamar fascistas a los partidos políticos que no le interesan. ¿Eso también es alarma? Acaba de decir facha, ponte. Bueno, ya sabes que te tienes que retractar con perdón. Sí. Bueno, en fin, todo este tipo de inmundicias pues son las que ha traído el presidente del gobierno y, ojo, con un precedente, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, cuando henchido de honor y gloria, Pedro Sánchez, después de haber sido elegido, que no ha sido elegido, es que no había ningún postulante. Bueno, ha sido elegido entre un solo candidato. Un solo candidato. El único que se ha presentado después de Papandreou, que llevaba 18 años, 16 años, no me acuerdo, desde 2005, 2006, está Papandreou al frente de la Internacional Socialista. Qué gran presidente. Bueno, pues al final, Papandreou, que por cierto, se peleó con el partido, el PASOK. No el PASOK de aquí, de España. No. Este me parece que terminaba en K. El PASOK. Bueno, pues ese PASOK tuvo problemas Papandreou con ese partido y después fundó uno que no me acuerdo, Democracia Libre o no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues no sacó ninguna representación. Al final se entretuvo con el tema de la Internacional Socialista, por aquello de ocupar el rato. Bueno, pues este personaje que ahora le sucede, que es Pedro Sánchez, va a contratar, ¿saben a quién? Para que le eche una mano en la Internacional Socialista. Imagínense, imaginaos. A Torrebruno. No. A Zapatero. Porque a Pedro Sánchez le falta una componente. Le faltan varias cosillas. Le faltan algunas cosas. Le falta una componente necesaria. Sí. Y es que necesita al mejor prescriptor del comunismo transatlántico sudamericano y centroamericano. Donde están allí los narcos, donde están allí pues lo peor de cada casa. Y además dirigiendo diferentes países.
Bueno, pues resulta que Zapatero, que es el mejor prescriptor de lo peor que hay en Centroamérica y Sudamérica, va a ser su socio para inundar de comunismo latinoamericano la Internacional Y no se Socialista. puede quedar en la Es Internacional increíble. No podía Socialista empeorar esta, esto todavía pero más. no se puede quedar ahí. Dice, el presidente va a pasar a la historia. Bueno, yo estoy... me encantaría Oye, va a liquidar pasara, hasta la que pasara a la Internacional historia, pero ya, esta noche, mañana. Sí, no le queda mucho, que no le pase queda a la mucho. historia. Pero no se puede quedar allí en la Internacional Socialista para hacer lo que tenga que hacer allí, sin necesidad Pues de volver a destruirla, España. igual que Bueno, está bueno, pues intentando que- hacer con España. Pues que se quede allí. Sí, Y es si que, la claro. destruye, pues que la destruya. Los bilduetarras, los separatistas, tal, no sé. Ahora los comunistas sudamericanos y centroamericanos. Buena gente, buena gente. Lo peor de lo peor. Bueno, pues eso es lo que le va a proporcionar Zapatero, anexionar lo peor del comunismo transatlántico a la Internacional Socialista. Bueno, por sus obras le conoceréis. Es que- Todavía no lo ha contratado. ¿eh? Dicen que sí, que va a contar con él para la Internacional Socialista, pero desde Pues luego mira, cuando... entre eso y la alianza de las civilizaciones, pues mira, lo mejor de cada caso. Sí, es que claro, sí, es que todo vuelve a lo mismo. Es que empezó por la alianza de civilizaciones, por la ruptura, por la confrontación entre las dos Españas, por la vuelta al guerracivilismo, por liquidar aquel paso de página tan importante que fue la transición española. Al final, todo es Se ha cargado destruir entre para Zapatero llenar y este- esto de porquería como un albañal. Estos dos tíos, lo que van a pasar a la historia no es precisamente por haberse demostrado muy aguerridos y valientes con la momia de un dictador. No, van a pasar a la historia porque se han cargado voluntariamente y de una manera minuciosa el mejor ejemplo de convivencia que han tenido los españoles en los últimos 200 años, que fue el perdón mutuo tras la guerra civil. Yo te voy a hacer Y una se han pequeña inventado puntualización a inventado eso. una historia completamente falsa y están haciendo un daño enorme Sin porque lle- han desenterrado no la momia de un tío que llevaba muerto 40 años, han desenterrado las dos Españas, que es algo que históricamente ha sido la ruina y el fin de España. Yo te voy a hacer una pequeña, sin quitarte la razón, te voy a hacer una pequeña puntualización. Y es algo de lo que estoy cada día más convencido. Ellos van a pasar a la historia porque se han atrevido. Se han atrevido a hacer y decir algo que no se les ha ocurrido a ellos. Esto estaba alarmado desde hace mucho tiempo. Es decir, es cierto que la izquierda, que es mala por naturaleza, lo voy a repetir para los censores, mala por naturaleza, porque solo una ideología mala por naturaleza puede partir de la mentira. No hay ni un solo dirigente de izquierdas que en cuanto puede no traiciona a la izquierda y se dedica a vivir como aquellos a los que critica desde su ideología de izquierdas. Pues la izquierda siempre, desde principios de los años 80, siempre ha soñado con traicionar a la transición. Lo digo porque yo, en los años 90, cuando hice mi doctorado y sufrí en las aulas a como mínimo 2 políticos disfrazados de historiadores, 2 señores con carné de partido, del Partido Socialista, que venían a las aulas como relatores de la realidad histórica, es decir, como gente que te contaba una realidad objetiva y luego en realidad lo que estaban haciendo era manipularte desde el punto de vista de la ideología de izquierdas. Esos señores ya empezaban a deslizar tímidamente, digo porque es así, que la transición no había sido tan buena, que era mejorable, que había aspectos en los que había habido que tragar, había habido que conformarse, pero que desde luego no eran idóneos. Es decir, que cuando 2 bandos durísimamente enfrentados llegan a un consenso, a estos señores, estoy hablando 20 y tantos años después, les parecía que, bueno, está bien que hubiera una transición, pero ¿y por qué cedimos nosotros? Si lo idóneo, ya empezaban a deslizar la idea de que lo idóneo no hubiera sido llegar a un acuerdo, sino salirnos nosotros con la nuestra, que hubieran tragado los otros. Eso ya existía desde los años 80 y se empezaba a decir con cierta prudencia, incluso en aulas de la Facultad de Humanidades y de Historia de Almería, en los años 90. Sí. Ahora estos se han atrevido a hacerlo público. Es verdad que una parte de la izquierda, no toda, afortunadamente, lo digo en términos de convivencia y desarrollo y crecimiento de España, una parte de la izquierda no estaba en esto, una parte de la izquierda contribuyó al entendimiento y a la reconstrucción de una sociedad. Además,
se le está quitando valor a algo muy importante a mi juicio, que es que los que pilotaron ese acuerdo, ese entendimiento, ese perdón mutuo, esa amnistía mutua de unos a otros, eran los supervivientes directos de aquello. Habían vivido aquello, habían estado o en las trincheras, o en el exilio, o en la cárcel, o habían pasado miedo, o habían sido perseguidos, todos. Y dijeron, o habían perseguido. O habían perseguido. Claro. Hasta aquí hemos llegado. Y a partir de ahora miremos juntos hacia el futuro. Y eso ha funcionado hasta que una parte de esa izquierda, la otra, que en principio era minoría, pero ahora la más es así, se parece que se ha convertido en mayoría, tiene la pretensión de ganar la guerra civil. Y no la van a ganar en el campo de batalla, pero sí la han ganado en el relato. Han establecido un relato que una derecha más bien perezosa y que le daba mucho regomillo decir, volver otra vez a esto, por favor, qué horror. Pero una derecha acomplejada del franquismo. Pues ha dejado que se establezca un relato. Y el relato es que nosotros, la República... Ayer decía este tío que la República era luminosa. Pero como decía Federico esta mañana en el radio, luminosa por lo bien que ardían las iglesias. Por eso era luminosa. Pero sí, aparte de eso, que no es un detalle menor, en la República hubo algunos golpes de Estado. Algunos golpes de Estado se dieron. Y algunos asesinatos. En la República se realizó también otra independencia de Cataluña. La República... la otra. Solo ha habido dos. Esa y la de ahora. Bueno, la de los 15 segundos. 8 segundos. Y la otra fue un ratillo más. Dispararon un tiro, ¡pum! ¡Ya! Se acojonaron gravísimamente. Pero que... estamos viviendo una situación que es la que han fabricado esta gente, pues porque no se le ha querido parar a tiempo, porque no se le ha dicho, miren ustedes, déjense de historias y déjense de mirar al pasado, que se van a fracturar ustedes las cervicales de tanto mirar hacia atrás. Miren hacia adelante, preocúpense del futuro y no pretendan reconstruir el pasado de una manera auténticamente de ensoñación histórica. Bueno, pues incluso se ha creado una ley para eso. Una ley que debe funcionar extraordinariamente y que debe dar grandes satisfacciones, porque cuando a su piloto, que es el exalcalde de Almería, Fernando Martínez, le propusieron, oye, Fernando, mira, para acabar con esta historia, para evitar que nos demos un jardazo extraordinario con Adriana, preséntate tú, hombre. Si todo eso es un montaje. Yo. ¿Pero tú crees que es verdad eso? Pero se cuenta y lo creemos, ya, y lo contamos. Bueno, pero no hay que creerse todo lo que te cuente. Hombre, yo me creo las cosas que me tengo que creer. Mira, a lo que hemos llegado, se ha llegado, para mí, fundamentalmente por culpa de los que han dejado hacer. Por culpa de que, como en el famoso poema ese que se le atribuye a Bertolt Brecht, bueno, pues cuando pasó esto no hicimos nada porque estábamos cómodos, no iba con nosotros. Y cuando pasó aquello, pues tampoco. Y cuando resulta que los catalanes, pues Esquerra Republicana y un partido claramente nacido para destrozar la España del 78, la España constitucional y democrática, bueno, pues dejémoslo hacer. Y dejemos, todo eso ha ido cogiendo fuerza hasta que ahora los que tienen que defenderse de los insurgentes son los que defienden el Estado constitucional. Es decir, que hoy por hoy, pues hay una señora que dice que no se pone la bandera de España en un colegio de Palma de Mallorca. Y no se pone. Y hay otros señores pues que dicen que no se puede estudiar castellano como lengua vehicular en Cataluña. Y no se estudia. Es decir, que los que estamos arrinconados ahora... Y hay señores que pues resulta que tienes una denuncia por acoso, como le ha pasado a un amigo mío recientemente, y pierde su puesto de trabajo. ¿Con qué pruebas? Ninguna, no pasa nada, no hace falta. Es decir, los que defendemos las libertades, el derecho, la Constitución, la igualdad ante la ley, el derecho a la presunción de inocencia, los que defendemos todo lo que viene en la Constitución del 78, son los que ahora vemos que eso ya ha dejado de respetarse, porque, bueno, hemos sido muy tolerantes y, bueno, déjalos hacer. Pues el poema no era de Bertolt Brecht. Sí, por eso he dicho se le atribuye. Martin Niemöller, que era un pastor... Una cosa muy curiosa con ese poema, porque todo el mundo dice que no era de Bertolt Brecht, sino que se le atribuía... Coño, pues dejémoslo de atribuírselo ya. O sea, es una cosa que no se entiende. Pero con independencia del autor, el mensaje yo creo que es evidente. Y antes de que pensemos que vienen a por nosotros, o que vienen a por ti, o que vienen a por usted, habrá que decir, miren, ustedes están partiendo de una ensoñación histórica, ustedes están contando una milonga extraordinaria y no es así. Creo que a España, en términos generales, le interesa mucho más mirar hacia adelante, porque el futuro... Ya lo anticipaba Antonio Molina, el futuro es muy oscuro. El futuro es muy oscuro. ¿Y cuál es la preocupación del presidente del gobierno? Pues que ha desenterrado la momia de un tío que lleva muerto 40 años. Esa es la... ¿Usted cree que va a pasar? El tío que piensa, el tío que es presidente de un país en 2022
y piensa que va a pasar a la historia porque ha desenterrado a un tío que no puede defenderse. No que piensa. Es que él dice que voy a pasar a la historia. Bueno, no dice, pues está mal, me gustaría que se me recordase mal como... de la cabeza, lo he dicho otra vez. Pero si es que es una cosa... carne de diván de psiquiatra. No te digo yo que no, pero mi pregunta, y ojo que con esto, queridos censores, yo no voy a llamar tonto a nadie, bajo ningún concepto, pero yo me pregunto, ¿cómo se puede ser tan tonto para hablar uno sobre sí mismo diciendo que vas a pasar a la historia? Es decir, mire usted, que eso lo tienen que decir otros. Es decir, para pasar a la historia son otros los que tienen que juzgarte a ti. Pero ¿cómo se puede ser tan sumamente tonto para hablar de uno mismo diciendo que va a pasar a la historia? Se han dado casos. Claro. Se han dado casos de gente muy... La fatuidad es así. Y hay gente que está, antes se decía, pagada de sí mismo. Yo estoy muy pagado de mí mismo. Lo que pasa es que esa expresión ya no se entiende. Sí. Pero que hay gente que vive... O encantado de haberse conocido. También. Pero hay gente que tiene una extraordinaria relación consigo mismo. Y me parece muy bien. O algunos que se consideran estadistas. Todos la tenemos. Lo que pasa es que cuando esa relación, que es saludable, es muy destructiva. Desde provincia, se entiende. Sin duda. Es muy destructivo tener una mala relación con uno mismo, porque eso es peligrosísimo y grave. Pero cuando uno no tiene una relación normal y saludable con uno mismo, sino que uno está enamorado de sí mismo de tal manera que se considera lo suficientemente importante, guapo, alto, listo y estadista como para decir, es posible que yo pase a la historia por haber desenterrado al dictador, y recibe el aplauso y dice, no. Ese tío está mal de la cabeza. Podríamos, sin ser psicólogos, solo un pequeño añadido, sin ser psicólogos podríamos profundizar un poco en qué ha pasado con Pedro Sánchez, porque yo no conozco al Pedro Sánchez antes de ser secretario general del partido. Al que no querían sus propios compañeros. No, sí. Pues precisamente a eso voy. A mí me da la impresión de que el episodio ese de me echan a patadas y soy tan buenísimo, que luego llego en los oros de multitud y me eligen por aclamación, ese episodio yo creo que no es baladí en la conformación de esa personalidad, digamos, tan poliédrica y tan ridícula del presidente del gobierno. Es decir, al final el tío ha dicho que sí, pero aquí el que se fue con un cochecillo a recorrer España, y fíjate cómo he venido, que hasta ahí desenterrado Franco, he sido yo. Por eso tú crees que alguien le va a toser si decide con su dedo, este dedo, por ejemplo. Ese u otro cualquiera. Ese u otro, podría ser el corazón, pero es que no quiero hacer esto porque sonaría de nuevo la alarma. Para alguien le va a toser si dice, esta es mi candidata. Hombre, Pedro, es que nos vamos a dar un jardazo. No. No. Que coja el coche. En fin. Bueno, cambiando de tema. Vamos ahora a la política local y provincial, especialmente provincial, porque... Tengo una buenísima, oye. Sí, como una buenísima. Ha dicho... ¿Qué? Ha dicho José Luis Rodríguez... No, José Luis Sánchez Teruel. ¡José Luis! Ya lo sabéis. Es que yo estaba pensando, esperanzado, que te referías al Puma, gran astro de la canción venezolana. Ha dicho José Luis... El venezolano, con perdón. Que no se ha enterado de las manifestaciones de este fin de semana pidiendo la dimisión de Pedro I el Falso. Ah, sí, hombre, ha habido. Que ha dicho José Luis que no se enteró. Hoy ha dado una rueda de prensa para proponer que se hagan concursos de fotografía en el CAF. Bueno, ahora vamos a eso. Pero y le han preguntado por las manifestaciones y ha dicho que no se ha enterado. Vayamos por orden. Vamos a ver, porque la Diputación Provincial de Almería de nuevo tiene un presupuesto histórico. Y lo ha dicho el presidente de la Diputación, Javier Aureliano, que, hombre... ¿Un presupuesto que pasará a la historia? No, eso como Pedro Sánchez no. Es un presupuesto histórico porque son 255 millones de euros. Es decir, más que el año pasado en inversión social, para asuntos sociales. Lo cual muchas veces a mí se me antoja que es un fracaso. Es un fracaso de la gestión política, social, económica. En definitiva, es un fracaso en general el que se tenga que dotar de mayor, cada año, mayor cuantía económica a asuntos sociales. ¿Por qué? Porque yo no lo entiendo como un fracaso, sino como porque hay gente más necesitada. Como un reflejo de la realidad. La realidad es esa. La realidad es que somos cada año que pasa más pobres, más indigentes, en todos los sentidos, algunos también con indigencia intelectual. Eso viene de casa ya. ¿Sabes? Pero bueno, es que en definitiva, el estar cada año incrementando el presupuesto para asuntos sociales quiere decir que cada día somos peores.
Pues somos más ese es un pobres, ese es un somos más reflejo de la- necesitados, un- más un precisados, reflejo de la más situación dependientes, Claro. también de las administraciones públicas. En Ese fin. es un reflejo de la situación real que no podemos olvidar ni podemos dejar de contrastar con lo que hemos estado hablando hace unos minutos. Un país que está en esa situación tiene un presidente que dice que va a pasar la historia porque ha desenterrado a una momia. Claro. Y la pregunta es, muy bien, desenterrador de momias, como los ladrones de cuerpos. ¿En qué ha influido eso para que las necesidades de las administraciones puedan irse a otro lado y no tengan que ir a ayudar a la gente? ¿En qué ha ayudado desenterrar a Franco? En el precio de la luz. Pedro Sánchez. Bueno, ya que estamos todavía con Pedro Sánchez, pues bueno, vamos a continuar. No, pero es que dice, y esto ha tenido una gran ventaja. He pasado la historia porque he desenterrado la momia. Y gracias a que he desenterrado la momia ha sucedido esto, esto y esto. No, solo pueden decir que gracias a la momia vivimos en un país más libre, más democrático. Y No, pero a mí me gusta mucho el hilo que ha lanzado lanzado Antonio. Me gusta muchísimo porque además es un hilo que yo intento desarrollar continuamente, yo diría que cotidianamente. Es decir, nos guste o no, y siento mucho al que le vaya a molestar esto, pero vivimos en un país de estructura socialista. Vivimos en un país en el que, en contraposición con la estructura liberal, ahí lo que está implantado desde los años 80 es una estructura socialista y una filosofía socialista, en un país en el que molesta que alguien pueda prosperar, en el que la empresa es el enemigo de lo público. Fijaos qué gilipollez tan gorda. Claro. La empresa es a lo que hay que combatir, y cuando nos falta dinero, lo que hay que decirle a los bancos, a las grandes fortunas, a las empresas, que paguen más porque nos falte dinero. O Fíjate que lo que se sería. imprima más dinero, que también es Sí, una eso también. solución. Fíjate lo que sería, en lugar de invertir cada vez más en políticas sociales, que está muy bien que se invierta cuando son necesarias, pero invertir para que no sean necesarias. Por ejemplo, invertir en empleo. Claro, Invertir ese en es el empresas. tema, ese es el tema. Que es un poco, yo creo, el hilo que tú Hay lanzabas. que invertir para evitar que cada año se incremente la partida para ayudas sociales. Porque eso indica dependencia, indica pobreza, indica en definitiva que el país no avanza, que no se potencia la generación de riqueza, los puestos de trabajo, yo qué sé, el que se incremente también el potencial económico mediante los compromisos que tiene la sociedad consigo misma, Hombre, claro, que es pagar impuestos, un que país es crecer tiene- el país, un tener país mejor que tiene que dotación de ayudar a la gente infraestructuras. En Un fin. país que tiene que ayudar a la gente a llegar a fin de mes, por Pues decirlo no, de una manera muy resumida, es un país que investiga poco, que estudia poco, y en el que se avanza poco hacia los parámetros que marcan el progreso Es lo mismo, real de mira, las sociedades esto lo comparo yo avanzadas. a la mesa de las infraestructuras. El otro día, no sé quién pedía que se reanudara o se, yo qué sé, resucitara la mesa de las infraestructuras, que está más muerta y enterrada. Bueno, pues resulta... Habrá que desenterrarla, llamen a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, exactamente. Y entonces resulta que dice, ¿la mesa de infraestructuras? ¿Para qué? Si la mesa de las infraestructuras lo único que ha supuesto ha sido el fracaso, es la evidencia del fracaso de la responsabilidad política en materia de reivindicación y de puesta en práctica de las demandas que tenemos los ciudadanos. Más infraestructuras, agua, ferrocarriles, el tren, los aviones, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Allá donde no llega la política, entonces vamos a generar una mesa de las infraestructuras. ¿Para qué? Para contarnos decir, las penas entre nosotros mismos y generar titulares de prensa en los medios locales. O sea, una situación absolutamente endogámica. O sea, yo Claro, qué sé, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo no creo que haya... ¿Y de qué sirve? No lo conozco bien, pero me arriesgo a afirmar que me parece muy difícil que, por ejemplo, en Dinamarca exista una mesa de las infraestructuras Sin como duda. existe en España, en este caso en concreto en Almería. Y que exista una mesa de las infraestructuras quiere decir que no hay infraestructuras o que las que hay son insuficientes. Y la constitución, la composición de esa mesa en sí, pues es reflejo de, bueno, pues que las propias administraciones urden la apariencia de un mecanismo que tiene una voluntad de funcionar y que no sirve absolutamente para nada, nada más que para generar cada X tiempo una portada suavizante en la prensa local, para generar un titular Sí. que sea cariñoso, para nada más. Si en la mesa, para evitar que hubiera algún tipo de disensión o que alguien en los medios de comunicación saliera un poco del carril, estaban representados los medios de comunicación de Almería, para evitar que nadie saliera por otro lado o que alguien dijera, ¿para qué sirve esta mesa?
que estaban sentados en la mesa con los representantes de las administraciones, Claro. de las instituciones, los medios de comunicación. Es decir, En fin. ¿qué información iban a querer que saliera de eso? Pues se va avanzando, Pasteleo. estamos tranquilos. Pasteleo. En otra época lo llamábamos de otro modo. No sé si esto llamará la atención del sistema, pero esto era follapaveo. Sí, el follapaveo, sí. Sí. Ha pasado. No, es que es una expresión típicamente almeriense, hombre. Follapaveo. Bueno, el caso, y ya no mentamos más a Zapatero y compañía, ¿no? Y a Pedro Sánchez. no hay interés. Lo único que se me ocurre, con esta petulancia que Pedro Sánchez No, decía, no, por favor. No. que No voy me a pasar a la aplaudas. historia No, por no, tal. no. Yo no. Me gustaría que dejásemos pasar el tiempo. Nos acordaremos de eso y echaremos en falta a los romanos, al Imperio Romano, con la práctica de la damnatio memoriae, que era borrar de la memoria a aquellos nefastos gobernantes del Imperio Romano. Y no se podía ni pronunciar su nombre, por supuesto, había que destruir los epigramas, es decir, Había que desenterrarlo, había que desenterrar a los muertos. Sí, había que destruirlo todo, todo lo que estuviera esculpido o labrado en mármol, todo eso destruido. Claro, se le atribuye a los romanos, lo que pasa es que fue una idea de los egipcios, porque esto data de los tiempos de Akenatón. ¿Sabes? Es que Akenatón cambió toda la estructura del antiguo Egipto. Y entonces, claro, pues cambió la religión, ya no había dioses, ya había solamente un dios que era el sol, Amón, etcétera, Amón-Ra. Y cambió incluso de ¿Amón-Ra o Ramón? Ramón no, es Amón-Ra. Amón-Ra. Y entonces, claro, esto preocupó mucho a los egipcios. Dice, hombre, nos ha roto aquí todos los esquemas y tal. Y claro, luego llega su hijo, famosísimo, Tutankamón, y automáticamente aplicaron la memoria. ¿Pero esto qué es? ¿Muerte en el Nilo 2? La damnatio memoriae. No, es que digo, la damnatio memoriae, Ha que era faltado una cosa. de los cartuchos de los jeroglíficos, desapareció totalmente Akenatón. Ha faltado- Aquí, de la historia, lo que tiene que desaparecer, por malo, malísimo rematado, es Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Ay, pues, Habría que fíjate. aplicar, No, ya no. ya verán cómo echaremos de menos a los Yo egipcios estoy y al muy en Imperio contra- Romano. Damnatio memoriae Estoy para muy en ambos. contra de la aplicación del borrado físico de la historia, porque todos tenemos que aprender. A mí esto Sí, de bueno, ir claro. quitando... y de Es ir que no lo hacen quitando ellos, ¿y el qué es lo que nombre- borran ellos? de ir La quitando historia el que no nombre les de gusta. las calles y tal. Pero esa es lo que borran ellos. A mí me parece una gilipollez, con perdón. Claro. A esto le ha faltado todavía una cosa que Crucero Canarias. el desenterrar. Vamos a borrar el Por crucero Canarias. cierto, un paréntesis. He leído esta semana, ya no recuerdo ahora el nombre del historiador, pero un tipo O Calvo Sotelo, que ha porque era ministro de Franco. que ha estudiado en profundidad el tema de la desbandada y dice, no, pues es que reconocemos La que... desbandada. La desbandada. Reconocemos que inflamos las cifras porque aquello es un disparate. Bueno, hay gente que quiere vivir Se habla de 8.000, del ¿no? tema. Bueno, Pero al principio de cuánto hablaban que es que el disparate era mayúsculo. sí, pero lo que quiero decir que a Pedro Sánchez, a toda esta gente le ha faltado algo, porque quitar la chapica de una calle, el nombre, no sé qué, eso es nada. Y desenterrar a Franco, tenían que haber desenterrado a Franco y sentarlo en el tribunal. Esto ya no creas que es una ensoñación de... No, esto se ha hecho. Claro. Esto al Papa Formoso, antes del año 1000, esto hace ya mucho tiempo, madre mía. hay algunos cuadros que lo reflejan, está el Papa con la tiara. Bueno, pero vamos avanzando. Una vamos, momia. Pues lo podrían haber Antiguo sentado. Egipto, La momia. el Imperio Romano, Sí, ahora por ahí, vamos por el 1000. Pero tú imagínate, pues lo llevan al tribunal, a la momia de Franco, lo ponen ahí y lo ponen a juzgarlo, por ejemplo, a Garzón. Y lo condenan ya, y entonces ya, pues todos contentos, ya se acaba el problema. Ya ni suben los precios, ni hay inflación, ni la gasolina sube, ni la luz, todos felices, happy ever after. Bien, bueno, como vemos, ¿En qué evidente- estábamos? como decíamos ayer, Digresión. como decíamos ayer, estábamos hablando de la Diputación Provincial que va a tener un presupuesto histórico porque ha superado en inversión para asuntos sociales al del año pasado, 255 millones de euros. Vamos a escuchar al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García. Es el presupuesto, insisto, más social de la historia y, como he dicho al principio, un presupuesto que ha estado dialogado con todas las fuerzas políticas y que dentro de este presupuesto hay iniciativas que han presentado otras fuerzas políticas y que hemos hablado también con ellos. Por tanto, insisto
que nuestro espíritu siempre va a ser el del consenso, el del diálogo, para que toda la provincia de Almería pueda seguir creciendo y podamos ir todos de la mano para el crecimiento que tenga que experimentar la provincia de Almería en el próximo año. No he seguido el proceso de las declaraciones, pero por casualidad, ¿no ha salido el portavoz del PSOE diciendo que son unos presupuestos irreales? Pues no lo sé. No lo sé, porque de eso todavía no toca. Voy a hacer otra pregunta. Supongo ¿Quién que es el será portavoz mañana del PSOE en la Diputación? El que lleve el cartelico, yo qué sé. Es que no es fácil que salga el portavoz del PSOE en la Diputación cuando a lo mejor ni siquiera él mismo sabe si es el portavoz del PSOE. Bueno, el que le toque salir, a lo mejor ha dicho... Lo digo porque todos los años, por esta época, se reproduce el minúe de la presentación del presupuesto. Da igual quién lo presente o quién lo conteste. El que está en el gobierno dice que son los presupuestos más extraordinarios del mundo y desde la oposición se dice que son una mierda. No así. Parecido. Sí, pero se viene a decir. Yo creo que habría que darle una vuelta al tema de cómo se presenta y cómo se contesta. Lo digo por ofrecer algún tipo de variedad, porque siempre son unos presupuestos extraordinarios. No, son los presupuestos que no responden a la realidad, están hechos de espaldas a la sociedad. Eso lo hemos visto mil veces. Totalmente. Son históricos. Son históricos porque toda la historia se repite. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida volvemos con las declaraciones exactamente, de José Luis Sánchez Teruel, hablando del Centro Andaluz de la Fotografía. Enseguida volvemos.